¿Qué tal mis chamacones y mis chamaconas? Sean bienvenidos a este video informativo tutorial y educativo. En esta ocasión he venido con el tutorial de cómo utilizar la herramienta sombra, en objetos, textos, así que vamos para ello. Como he dicho siempre, primeramente abrir CorelDRAW, escogemos un documento en blanco, es inverosímil el tamaño, puede ser horizontal, vertical, es solamente para el ejemplo, entonces le dejamos por default. Aquí qué es lo que vamos a dibujar primeramente, un objeto, vamos a utilizar un objeto a través de las herramientas. Como es un polígono, podemos utilizar estrella, espiral, formas comunes como es el círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo, etcétera, pero para el ejemplo vamos a ver si es que utilizamos una estrella, Entonces aquí tenemos, vamos a utilizar una estrella. Como les digo, el efecto sombra lo que nos ayuda es la sombra simula, es el efecto de la luz que incide sobre un objeto desde 5 perspectivas concretas. Puede ser horizontal, izquierda, derecha, abajo y arriba, Las sombras pueden aplicarse a la mayoría de objetos, como les estaba mencionando, o grupos de objetos, que pueden ser incluidos textos artísticos, texto de párrafo, mapas de bits, objetos que le estoy dibujando nuevamente aquí ahorita como la estrella. Entonces también nosotros podemos utilizar extrusiones para crear sombras, Entonces, ¿qué es las extrusiones? Pues son ideales para la impresión, pero no resultan adecuadas para el envío a otros dispositivos, como son cortadores de vinilo o trazadores, Entonces, este tipo de herramientas o sombras vamos a utilizarla en este momento, Así como estamos dibujando un objeto que es la estrella, vamos a utilizar un texto. Vamos a utilizar un vector también de igual manera. Un vector complicado, Este es un objeto simple, texto. Y vamos a archivo, importar. Por ejemplo, vamos a utilizar una botella, Está en imagen JPG. Lo que voy a convertirles en vector, Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Clic derecho y vectorizar por contorno. Podemos utilizarlo solamente como logotipo o logotipo detallado, Le voy a dar como logotipo, Listo, si queremos darle más detalle le ponemos al 100% y ponemos OK. Solamente arrastramos el objeto y eliminamos la imagen, Listo, aquí está un objeto vectorizado, es solamente para el ejemplo. Ustedes también pueden realizar objetos ya de su forma, de su personalización, Entonces, aquí vamos a darle el efecto sombra. Primeramente vamos al objeto simple, como es la estrella, vamos a darle un relleno, estamos viendo en este momento, y vamos a la parte de las herramientas donde nos indica herramienta sombra, donde hay un cuadrado con un marco de una línea negra, como estamos fijándonos en este momento. Dice herramienta sombra, aplica sombras detrás, debajo o dentro de objetos, Entonces vamos, cliqueamos y damos en clic sombra, Nosotros escogemos el ángulo o en la parte donde puede iniciar la sombra. Puede ser en el centro del objeto, puede ser a los costados, ya sea arriba, abajo, izquierda, derecha, según los puntos que tenga la estrella. Si le vemos, entonces vamos a aplicarle desde un nodo y le vamos a arrastrar, miren, entonces se cogió el punto desde el centro del objeto y voy a soltarle y miren, ahí se aplicó la sombra, el efecto sombra. Aquí, como podemos observar, en la parte superior abajo de la barra de menús tenemos que nos indica que tenemos una lista de preestablecidos, que quiere decir que podemos elegir una opción preestablecida, quiere decir ya con valores predeterminados por el programa que ya tenemos como opción. Vamos a verlo como es la plana, ¿sí ven? Entonces es según el formato que nosotros le escojamos. Le vamos a aplicar a ver cómo nos da, ¿sí ven? Esa es la diferencia de los preestablecidos, que tú ya tienes un valor determinado y el que tú le puedes escoger para que puedas aplicarlo, Miren, y entonces ya eso es cuestión de que ustedes vayan probándole este tipo de valores predeterminados que ya nos ofrece CorelDRAW, Entonces, miren, hasta tenemos borde interior, que quiere decir la sombra por dentro. Ya, como les decía, es según la luz, el formato de luz, cómo se exterioriza o cómo la parte también se da a través de la parte interna, el efecto de luz, Entonces ya es cuestión de cada uno de cómo podamos nosotros utilizar esta herramienta, Entonces, solamente le voy a dar ahí. Ya depende de ustedes, Bueno, aquí dejémosle el efecto de luz del primer objeto y aquí sigamos. Aquí tenemos que nosotros podemos utilizar la opacidad, quiere decir disminuirle, opacarle un poco esa la sombra, miren, aquí se me desapareció porque no tiene valor. Entonces vamos a aplicarle en un 12% y vamos viendo, Si le voy colocando más valor se va a ver mucho más intenso la sombra, miren, se va haciendo mucho más oscuro según el valor de la opacidad, Entonces démosle lo más opaco posible, Y aquí en la siguiente herramienta tenemos el fundidor de sombra, que da un efecto mucho más realista con el efecto de luz.
por ejemplo este en 2 y nosotros le vamos a aumentar el valor. ¿Sí? Miren, es como que se va desapareciendo por el efecto de luz. Miren, ya depende del valor que nosotros le estemos dando para que se aplique, ¿sí? Esto es con relación a los valores predeterminados de lo que nosotros podemos darle a la herramienta sombra, ¿no? ¿Sí? Entonces es como el primer objeto que estamos nosotros utilizando. Asimismo podemos escoger el color de la sombra. Por ejemplo, vamos a darle un amarillo no se nota ya, un verde o un rojo, ¿sí ven? Podemos darle un color diferente a la sombra que nosotros estamos aplicando. Comúnmente se nota mucho más desde el color rojo, ¿no? Pero para el ejemplo lo vamos a utilizar, ¿no? Asimismo tenemos en la herramienta que nosotros podemos sustraer, podemos nosotros multiplicar, dividir y utilizar el sinfín de opciones que posee esta herramienta de sombra. ¿Sí ven? Ya vamos aplicando superposición, exclusión. Bueno, entonces esas es con las opciones de que nosotros tengamos para poder aplicarle en los objetos, ¿no? Como digo, este es un objeto simple, le aplicamos la sombra y extrusión y la opacidad también, ¿no? Ahora vamos a hacerle con el texto. Es un texto simple de igual manera que se puede modificar, aumentar, disminuir las letras, ¿no? No está convertido en curvas, sino que es un objeto texto simple normal, ¿no? Entonces vamos a cambiarle de letra, vamos a colocarle ahí para que se note la diferencia en cuanto se aplique la sombra, ¿no? Entonces vamos a las herramientas y damos clic en sombra. Asimismo escogemos qué lado es lo que nosotros queremos darle la sombra y vamos, ¿no? ¿Sí? Arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿no? Según como queremos darle el ángulo. Miren. ¿Sí? Entonces siempre se va a colocar en el centro y nosotros le vamos dando el efecto o el ángulo que nosotros queremos que coja para aplicarlo en estos casos, ¿no? Entonces mira, estamos aplicando la sombra en la parte inferior. Asimismo nos estamos yendo para el lado derecho. Miren, ¿sí? O si no, partimos desde el centro de igual manera y vamos aplicando. Miren, entonces si yo le muevo al centro, miren, le voy y le hago a un lado, se me va a hacer como tipo espejo, ¿no? Como tipo espejo de la letra, pero en tipo sombra, ¿no? ¿Sí? Así mismo podemos arrastrarle, miren, ya según el ángulo que nosotros le estemos dando para que se aplique. Miren, ¿sí? Asimismo, como hice en el objeto anterior, pues nosotros podemos utilizarle, cambiarle color. Asimismo utilizarle la opacidad si queremos oscurecerle o que se aclare mucho más, ¿no es cierto? Miren, poco a poco se va desapareciendo según el valor que le estemos dando. Entonces le vamos a dejar un poquito que se vea para que se pueda distinguir, ¿no? Asimismo en el fundido podemos darle, aumentarle o disminuirle la letra C. Entonces estamos viendo que aquí todo se va aplicando, ¿no? Nosotros podemos utilizar las herramientas, todo lo que nos aparezca para darle ese efecto y según lo que nos convenga para nosotros poder realizarlo, ¿no? Entonces aquí lo vamos ahora a hacer por último en un objeto vectorizado. Vamos a dar por el típico de las botellas cuando se refleja la luz del sol, ¿no? Entonces según el ángulo en horario que esté, ¿no? Quiere decir si es en la mañana, tarde o ya queriéndose desaparecer el sol en la parte ya terminada del día, ¿no? Entonces por ejemplo nosotros ya escogemos el objeto y le damos la herramienta sombra y cogemos el ángulo, ¿no? Nosotros al que le queremos dar, por ejemplo, miren, ¿sí? Bien. Entonces si nosotros escogemos desde abajo, desde la parte inferior y arrastramos, miren, ese es el efecto de luz que da cuando le pega el sol según el efecto de luz solar, ¿no? Sí, miren. Entonces aquí ya depende del ángulo que nosotros les estemos dando para que se aplique y podamos nosotros aplicar, ¿no? Miren, sí, ese es el efecto sombra según la herramienta que estamos utilizando en CorelDRAW, ¿no? Miren, entonces nosotros al momento de movilizar el objeto principal se mueve con la sombra. Asimismo nosotros podemos convertir a curvas cualquier objeto, ¿no? Separamos la sombra y miren, ¿sí? Pero una vez convertidos los objetos en curvas, para que podamos nosotros separar la sombra si es que en un caso queremos solamente utilizar el efecto que aplica ahí en esa herramienta, ¿no? Entonces la cuestión es de nosotros irle adaptando según las necesidades que tengamos al momento de realizar algún trabajo o algún diseño, ¿no? Entonces podemos nosotros aplicar este efecto de sombra, ¿no? Así que hasta aquí llego mis chamacones y mis chamaconas con este tutorial simple y sencillo de cómo aplicar el efecto sombra o utilizar la herramienta sombra a través de CorelDRAW, ¿no? Entonces esto es algo básico y sencillo que nosotros solamente debemos utilizarlo para después ir poco a poco adaptándole mucho más de una manera más avanzada, ¿no? Así que por favor, si es de su utilidad este tipo de contenidos, por favor dejen su grandioso like, compartan, suscríbanse y por favor no se olviden de hacer el bien sin mirar a quién. Así que cuídense mucho, nos veremos pronto, bye bye.